Bendito sea Dios, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Dios les continúe bendiciendo. De verdad, como siempre digo, un gran honor, es un gran privilegio para mí el poder compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? Una palabra de reflexión, una palabra de meditación, la palabra de Dios siempre nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestras vidas, primero a meditarla y luego a reflexionar sobre nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo bonito que tiene la palabra de Dios, que trae paz donde hay tormenta, trae tranquilidad, trae paz. En los momentos más difíciles de nuestra vida encontramos una esperanza y encontramos una solución para aquello que nosotros estamos viviendo. Pero qué bonito, ¿verdad? Porque la palabra de Dios hoy está basada en una parábola que está también en Mateo. Pero es a través de esa parábola donde Jesús nos habla y nos instruye. Sabe que es muy importante instruirnos en la palabra de Dios. A veces sucede, yo no sé si a usted le sucede, pero nos sucede muchas veces que a veces leemos un versículo o escuchamos un versículo y no lo entendemos, no entendemos de qué es lo que está hablando Jesús en ese versículo, qué es lo que quiere decir. Y si nos fuéramos al que está en Juan 3, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo se queda viendo y le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no entendía, Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, porque nacimiento solo una vez hay, el nacimiento de la carne solo una vez hay, y Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Pero así como Nicodemo, muchas veces nosotros no entendemos de qué nos está hablando la palabra de Dios en un determinado versículo, cuando estamos en una actividad donde se está dando un sermón o una predicación o en una iglesia, y resulta que escuchamos de lo que están hablando, pero no entendemos el contenido, ¿verdad? Entonces, todas esas dudas es lo que hoy, a través de esta parábola que está en Mateo, Jesús nos quiere aclarar un poco, porque también están, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, van a una iglesia y cuando dan el sermón o dan la prédica, vienen o venimos muy felices, ¿verdad? Venimos muy contentos, ¿verdad? Y qué dicha, ahora sí tengo paz, ahora sí tengo fuerzas para dejar aquello que estaba haciendo mal, y venimos todos contentos. Pero ¿qué pasa? De pronto llegamos a la casa y nos encontramos con un problema. Y entonces toda aquella alegría, todo aquel gozo y toda aquella paz que traíamos, se nos fue a un precipicio. Volvimos a ser las mismas personas de antes, estresados, sin fe, sin esperanza. Y todo aquel gozo que traíamos, toda aquella felicidad, toda aquella convicción en nosotros, ¿verdad? Que ahora sí las cosas iban a cambiar, que ahora sí iba a tener más fe, que ahora sí iba a ser una mejor persona. Con la más mínima prueba nos caímos. Se nos olvidó todo lo bonito que Jesús nos hizo sentir a través de su palabra en aquel lugar, ¿verdad? Pero también están las personas, este es otro tipo de personas. A lo mejor usted en esta parábola usted se va a identificar con alguna de esas personas, ¿verdad? Porque también están las personas que, por ejemplo, van a una iglesia, pero no se pueden concentrar, ¿verdad? Aunque quieren escuchar lo que el sacerdote en una iglesia católica está dando el sermón, o lo que el pastor en una iglesia cristiana evangélica está predicando, aunque se quieren concentrar, no pueden, porque hay algo que les distrae su mente. Hay algo que, mientras quieren escuchar aquella palabra de Dios, están pensando en otra cosa.
viene algo y les golpea la mente y los hace pensar en otra cosa. Que en el partido de fútbol, que en un negocio, que en una actividad, que en una fiesta, que lo que tiene que hacer mañana, que cómo va a resolver un problema que tiene, que si voy a llegar tarde, que si voy a llegar temprano, que si me estarán esperando, que si no me estarán esperando. Y empieza por ahí hasta que llega el momento donde terminó la misa o terminó el culto. ¿Y qué pasó? No supe. Me preguntan de qué habló hoy el sacerdote, de qué habló hoy el pastor, y no puedo decir de qué habló. ¿Por qué? Porque estuve distraído. Mi mente estuvo distraída en ese lapso de tiempo. Ok. Pero también están aquellas personas que, por ejemplo, están en la iglesia y quizás fueron a la iglesia más por una rutina, más porque eso fue lo que me enseñaron desde niño, asistir a la iglesia. Y entonces son personas que, por ejemplo, van a una iglesia, pero su mente no está ahí, sus pensamientos no están ahí. Porque son personas que los afanes de este mundo les endurece el corazón y hace que su corazón no se abra, no se disponga para escuchar lo que Dios está hablando en ese momento. Entonces son personas que están pensando en un negocio, mientras el sacerdote está por allá dando el sermón o el pastor está dando la prédica, él está pensando en el tipo de carro que se quiere comprar. Él está pensando en el tipo de casa que quiere. Él está pensando en el negocio que va a ir a hacer mañana. Él está pensando en cuánto me iré a ganar en este negocio, cuánto iré a perder. Él está haciendo números. Y entonces un tipo de persona que la palabra de Dios no trabaja en él. ¿Por qué? Porque su afán está y su enfoque está no en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que son engañosas, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque como podemos ver, hoy Dios a través de esta parábola nos va a hablar a muchos, nos va a ubicar dónde estamos nosotros, en cuál tipo de esas 4 parábolas de las cuales habla en Mateo 13, estamos ubicados nosotros, con cuál nos identificamos, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, y antes de entrar en el tema vamos a darle las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, ¿sí? Ahí donde usted está, diga Dios es bueno. Y si usted tiene a alguien a la par, ahí donde usted está, dígale Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dígale Dios hoy me levantó, Dios hoy me tiene en este lugar. Así es que nunca se canse de darle gracias a Dios, ¿verdad? Así es que vamos a decirle, Señor Jesús, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Padre bendito. Venimos, Señor, poniendo este espacio, Señor, para que seas tú quien hables. Que seas tú, Señor, quien ministre los corazones de las personas. Que seas tú quien quites toda distracción, Señor, de sus mentes, de sus corazones. Que quite, Señor, toda piedra de tropiezo. Quita todo aquello que los pueda hacer no escuchar lo que tú hoy quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por cada una de esas personas que hoy se han conectado y por aquellos que quizás más adelante verán este video, Señor, para que tú también trabajes en esos corazones, en esas mentes, Señor, y se dispongan para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Una de las cosas importantes que Jesús nos enseña es, por ejemplo, Él nos quiere preparar. A través de su palabra es que Él nos prepara, pero precisamente de las cosas que hablábamos anteriormente, es muy difícil prepararnos si nosotros estamos distraídos, si estamos pensando en otras cosas,
si nosotros nos mueven otras cosas y no el abrir nuestro corazón, el disponer nuestro corazón y escuchar la voz de Él, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Esta que está aquí, nos habla, nos dice que Jesús, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a hablar de lo que Dios quería, ¿verdad? Él siempre decía, mi Padre que está en los cielos. Jesús lo primero que empieza a ministrar en el corazón de las personas, lo primero que Él hace es tratar de preparar a las personas. ¿Para qué? Para un reino de los cielos, de lo cual Él habla. Juan 18:36 nos habla de eso. Jesús habla de un reino que está en los cielos. Entonces, porque Jesús dice, mi reino no es de aquí. Jesús está hablando de un reino de los cielos. Pero entonces, cuando Jesús viene y empieza su ministerio y empieza a predicar, Jesús lo que hace es entonces prepararnos. ¿Para qué? Para un día vivir en el reino de los cielos. Hay una palabra que está en Tesalonicenses y habla precisamente de eso. Segunda de Tesalonicenses 3:14 creo que es, donde dice, segunda de Tesalonicenses 4:14, ¿verdad? Donde él habla de la venida de Jesús y que quienes despertarán para irse con Jesús. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Y quiénes? Los que murieron en Él, los que murieron creyendo en Él, en su nombre, en quienes lo aceptaron como su único Salvador, en quienes cuando Él llegó, en quienes cuando ellos murieron en Jesús, tuvieron tiempo de arrepentirse y por eso dice que Él despertarán para ir con Él. También por ahí, aunque es otro tema, habla de que también los sepulcros serán abiertos y dice que despertarán unos para vida eterna y otros para muerte eterna, ¿verdad? Pero bueno, como vemos, Jesús nos prepara para esa palabra que está en segunda de Tesalonicenses 4:14. Él nos prepara para eso. ¿Por qué? Porque cuando Él inicia su ministerio, Él lo inicia hablando de arrepentimiento y hablando de perdón. Quiere decir que nos preparaba, ¿verdad? Quiere decir que esa fue su misión. Fue y sigue siendo su misión hasta el día de hoy, el prepararnos para el reino de los cielos, para prepararnos para el más allá. Amén. Para prepararnos como mejores personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la escudriñamos y la entendemos, empezamos a ser mejores personas. Empezamos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores personas en general. Entonces, Él nos quiere preparar a través de su palabra y de esta parábola que viene en Mateo 13, para eso, para ser, primero que nada, para prepararnos para el día que tengamos que partir. Para que ese día, cuando tengamos que partir, si Él aún no ha venido y ya hemos fallecido, entonces cuando Él venga podamos despertarnos e irnos con Él. Eso habla segunda de Tesalonicenses 4:14. No lo digo yo, lo dice su palabra, ¿verdad? Entonces para eso Él nos prepara, ¿verdad? Bendito sea Dios porque Él habla a nuestros corazones. Pero Jesús hablaba en muchas parábolas. Jesús siempre que hablaba, Él hablaba de muchas parábolas. En estas parábolas, por ejemplo, Jesús está en el mar, a la orilla del mar, donde estaba la playa. Dice que habían venido muchas personas a escucharlo. Dice que habían venido montones de personas a escucharlo y entonces Él les empezó a hablar por parábolas. Él les empezó a decir las cosas como deben de ser. Sin embargo, pasaba exactamente por lo cual iniciamos este espacio. Había muchas personas que no entendían. No entendían de qué hablaba Jesús. No entendían de qué estaba hablando su palabra en ese momento.
pues hoy Jesús nos quiere instruir en eso. Vamos a ir primero a esta parábola que está en Mateo 13, del 47 al 49. Créame que pareciera grande este tema, pero no es grande, es pequeño, para que usted no vaya a ser como aquellos que estaban ahí escuchando y viendo, pero como deseando que termine rápido. No, es un tema corto, así es que vamos a ver, porque a lo mejor usted se va a identificar con alguna de estas parábolas que está principalmente en Mateo 13 del 1 al 9, pero ahorita vamos a ir a la parábola que está en Mateo 13, 47. ¿Por qué? Porque como les decía, Jesús no solo usaba el lugar donde él estaba para hablarle a las personas, él usaba como escenario para hablarle a las personas, él se aprovechaba del lugar en que él estaba, lo que significaba el lugar, para de esa forma hablarle a las personas por parábolas, ¿verdad? Y por ejemplo ahí él está ahí en el mar, y dice que está cerca de una playa donde habían muchas personas escuchándole. Entonces, por ejemplo, Mateo 13, 47, 49, vamos a ir a esa palabra que está en Mateo. Vamos a ver, si usted tiene una Biblia por ahí, pues bendito sea Dios, porque podemos leer juntos. Mateo 13 y 47, 49, dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ustedes. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Dice, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como vemos aquí, Jesús está usando una parábola y lo que usa es una red como parábola para hablarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Él usa una red, tal vez como para que las personas que estaban en aquel lugar le pudieran entender un poco de lo que él estaba hablando. Entonces él usa una red y él le hace ver a esas personas que cuando el pescador echa una red al mar, la echa para todos los peces. Y dice que para todos los peces, ojo, sin excepción, ¿verdad? Dice, una vez llena la red, la sacan, y dice que entonces los pescadores empiezan a separar los peces, los buenos en una canasta, en una cesta, y los malos, los que no les sirven a ellos, los tiran a un lado y los desechan. Entonces Jesús, como vemos, está usando en esa parábola una red, pero Jesús en realidad lo que está hablando es de la palabra de Dios. Él dice que la palabra es lanzada. Cuando dice que la red es lanzada para todos los peces, Jesús está diciendo que la palabra de Dios es lanzada para todas las personas, sin excepción. Aquí no hay tal de buenos que malos. Aquí no hay nada de eso. Dice que la palabra es lanzada para todos, sin excepción. No importa si es muy malo o si es muy bueno. Por eso es que la palabra ahorita nos va a hablar en esa parábola de Mateo 13, del 1 al 9, del tipo de personas. ¿En quién cae esa palabra? Digamos, cuando la red cae sobre todos los peces. Cuando la palabra es lanzada, cae sobre todas las personas. Pero todas las personas somos diferentes. Todos tenemos diferentes situaciones en la vida, todos tenemos diferentes formas de pensar y todos tenemos diferentes cosas que nos agradan. Y hay cosas que nos agradan, que muchas veces nos hacen desviarnos de las cosas que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces por eso él usa esa parábola que está en Mateo 13 del 47 al 49. Lo usa para dar su palabra, una red
Dice, es lanzada sobre todos los peces, la red. La palabra de Dios es lanzada sobre todas las personas. Esa palabra va a caer en muchas personas con diferentes formas de vivir, con diferentes formas de pensar. Por eso es que Él nos quiere hablar de la parábola que está en Mateo 13, del 1 al 9. Pero esta de Mateo 13, 47 dice así: cuando habla de la red, habla de una red que fue lanzada a todos los peces. La red es la palabra de Dios y dice que fue lanzada a todos sin excepción. Dice, vendrá un día donde seremos apartados, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. De eso habla esta parábola. Dios no tiene excepciones. La palabra de Dios es para todos. Amén, así es. La palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios, en este caso Jesús está dando esa prédica? Porque Jesús estaba preparando a aquellas personas, las estaba preparando por medio de su palabra para el reino de los cielos. Como le decía, para mientras estemos en este mundo, en este lugar, para que seamos mejores personas. Personas con un corazón como el de Dios, con un corazón como el de Jesús. Entonces, para eso, Él es que da la palabra. ¿Para qué? Para instruirnos y prepararnos. Pero como les decía, a veces no entendemos. A veces no entendemos por qué no sabemos de qué es lo que está hablando aquel versículo. O a veces no entendemos por qué yo voy a la iglesia y por qué paso distraído. Yo quiero escuchar, yo quiero entender, pero hay algo que me perturba la mente y no me deja. O a veces no entiendo por qué yo sigo yendo a la iglesia si ni cuidado pongo, porque lo que voy a ese lugar es a pensar en mis negocios, es a pensar en los planes que tengo, ¿verdad? O a veces no entiendo por qué fui a la iglesia hoy y venía tan feliz y venía tan contento y resulta que llegué a la casa y mi mujer me hizo un mal modo y ya terminó en un pleito. Ya todo el gozo, la alegría, todo aquello bonito se terminó. Bueno, precisamente de eso es que nos quiere hablar Jesús, ¿verdad? Entonces dice que cuando Jesús vino a este mundo, cuando Él empieza su ministerio, lo hace predicando sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Jesús siempre hablaba del reino de Dios. Su visión y su enfoque siempre estuvo en prepararnos para el reino de los cielos. Esa fue su misión y es su misión ahora a través de su palabra, de los evangelios. Dice, es el deseo de Jesús que nos volvamos a Él. Fue y es su deseo y seguirá siendo su deseo. De eso nos habla en Marcos 16, 15, 16, ¿verdad? Cuando nos habla de que nos manda a predicar su palabra por todo el mundo. Pero a veces para predicar la palabra, a veces esa palabra que Él lanzó, ¿verdad? Como tiraron aquella red al mar, esa palabra tiene que caer en un corazón dispuesto, en un corazón que cada vez que escucha su palabra lo abre, se dispone para entender qué es lo que Dios quiere de su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, y de esa forma poder también tener esa sabiduría para poderle hablar a muchas personas que hoy están por el mundo sin conocer de Dios, sin conocer de Jesús. ¿Sabe? En las prédicas, en todas, Jesús siempre pone esto en mi corazón, siempre Él lo pone en mi corazón, siempre me lo hace ver, me lo hace sentir. Y es de cuántas personas mueren hoy en día, cuántas personas están muriendo sin conocer del amor de Jesús, sin conocer una esperanza para sus vidas. Cuántas personas murieron en la vida sin poder tener un cambio en su vida, no tuvieron esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estaban atrapados, no tenían fuerzas. Pero hubieron muchas personas que Jesús hubiera trabajado a través de ellos y esas personas hubieran tenido un cambio en sus vidas. Por eso es que cuando la red para los peces es lanzada para recoger todo tipo de peces, dice que es para todos. O sea, que muchas personas de las que hoy están muriendo, muchas de las personas de las que hoy están muertas,
esas personas merecieron haber escuchado la palabra de Dios, porque dice que esa red fue lanzada para todos. La palabra de Dios es para todos. Y si su hermano, usted, yo no sé usted dónde vive, pero donde usted viva, si usted sabe que hay una persona que no conoce de Dios, háblele de Dios. Quizás el que usted le hable de Dios pueda cambiar su vida. Quizás el que usted le hable del amor y la misericordia de Jesús pueda hacer que aquella persona cambie de rumbo, pueda hacer que aquella persona cambie aquella decisión que ya hay en su corazón, quizás hasta de quitarse la vida, quizás hasta de abandonar su familia, quizás hasta de ir y hundirse en los vicios. Así es que cuando la palabra de Dios es lanzada, dice que Él la va a lanzar. Por eso Él le dice un día a sus discípulos, cuando un hombre gritaba y alababa a Jesús, y Él le dice, y los discípulos le dicen, Señor, manda a callar a este hombre, y Jesús le dice, no, porque si Él callara, aún hasta las piedras hablarían. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos comprometidos a hablar de Jesús a las personas que no conocen de Jesús, pero para eso es que Él nos prepara. Para eso Él nos prepara, no solo para el reino de los cielos, sino para que a través de nosotros otros también tengan esa esperanza de cuando Jesús venga, ir al reino de los cielos. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a entrar ya a la parábola que está en Mateo 13, del 1 al 9. Y esta parábola sí me gustaría a mí que la pudiéramos poner pero muchísima atención de qué es lo que dice, porque aquí es donde nosotros nos vamos a ubicar realmente dónde estamos nosotros, en qué lugar estamos nosotros, con quién de estos nos identificamos nosotros, con cuál de estos lugares donde dice que cayó la semilla nos estamos ubicando nosotros. Vamos a ponerle mucha atención. Les repito, no es tan largo el tema, es cortito. Ahorita terminamos porque cuando esta palabra termine, usted se va a ubicar realmente y usted va a reflexionar sobre si usted está abriendo su corazón a Jesús para que Él trabaje en usted, sobre si usted va a entender usted va a disipar muchas dudas que usted tenía del por qué era que le sucedían las cosas que le sucedían. Entonces, vamos a ir a la palabra que está en Mateo. Dice así, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Bendito sea Dios, dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. Entonces aquí es donde tenemos que poner muchísima atención para ver dónde es que nos ubicamos nosotros. ¿Dónde es que nos identificamos nosotros? ¿Con cuál de estos es que nosotros nos identificamos, verdad? Bendito sea Dios. Dice así entonces, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no hubo Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Amén, bendito Dios. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta es la parte más buena de esa, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 160 y 30 por uno. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, bendito sea Dios. Entonces,
vamos a ver cómo desglosamos esta parábola. Esta es una parábola que nos va a identificar realmente con dónde estamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos suceden las cosas cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué a veces no la entendemos? ¿O por qué a veces venimos contentos y de pronto a otro perdemos la paz? ¿O por qué a veces es más importante las cosas materiales que la palabra de Dios? O la más importante. Cada vez que voy a la iglesia me lleno más. Cada vez que voy a la iglesia siento que Dios habla a mi corazón. Y vengo y lo pongo en práctica. ¿Verdad? Porque la parte más importante es esa, ¿verdad? Cuando dice que, pero que parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual 60, cual 30 por uno, o sea, el por ciento, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a desglosar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta palabra también la podemos encontrar en Marcos 4, ¿verdad? En Marcos 4 y ahí vamos a ir desglosándola de una vez. Entonces vamos a poner atención. Dice que la parábola esta está en Mateo 13, ¿verdad? El 1 al 9, pero dice que en Mateo 13, 4 está hablando de la semilla que cayó junto al camino. Junto al camino son aquellas personas, por ejemplo, está hablando de personas que fácilmente se les olvida lo que están escuchando, ¿verdad? Personas distraídas, personas que no ponen atención, ¿sí? Él está hablando de cuando dice que parte cayó junto al camino, está hablando de personas que cuando están en una iglesia están distraídas, están en otra cosa, que no están poniendo atención. Personas que quizás están más pendientes de quién entra y quién sale. Personas que cuando salieron de allí, si alguien les preguntó de qué habló hoy el sacerdote, de qué habló hoy el pastor, no saben. Entonces dice que por eso cayó junto al camino. ¿Y qué pasa? Dice que vinieron las aves y se la comieron. Cuando dice que vinieron las aves y se la comieron, está hablando del diablo. Está hablando porque las aves en este caso pueden representar una distracción. ¿Quién pone una distracción en una persona cuando está escuchando la palabra de Dios? ¿Acaso no es el diablo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que parte cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron, está hablando del diablo. El diablo siempre, cuando usted quiere escuchar la palabra de Dios, siempre va a poner distracción en su vida. Siempre lo va a distraer, siempre va a tratar de que usted esté pensando en otras cosas. Esta es la que dice que cayó junto al camino, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Ok. Pero también dice la otra, dice que cayó junto en los pedregales. Antes, para respaldar aún más la que dice que cayó junto al camino y está en Mateo 13, 4, podemos ir a Marcos 4, 15. Dice, y estos son los de junto al camino. Dice, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ve? Eso está hablando. ¿Cómo la quita? Con distracción. Los distrae, los mete en otra cosa. Entonces terminó aquella actividad y no le supieron sacar provecho. No se dieron cuenta de que realmente quiso hablar Dios en la palabra que estaban dando en ese momento. ¿Por qué? Porque había una distracción en sus mentes, en sus corazones. ¿Ve? Es por eso que le decía que hoy posiblemente nos vamos a ¿cómo se dice? A identificar con alguna de estas parábolas, ¿verdad? Pero dice también que dice que otra parte cayó en pedregales, en los pedregales. Esa está en Mateo 13, 5, 6. Y dice así. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, o sea, con alegría.
pero no tienen raíz así, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ok, entonces, esta es una palabra, por ejemplo, los que cayeron en pedregales. Está hablando de personas que son felices por un momento. Personas que son felices por un momento. Que son felices por un momento. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a su casa, quizás fueron a la iglesia, como dice alguien, disfrutó la palabra, llegaron y dicen, qué bueno estuvo el sermón hoy en la misa, qué bueno estuvo la prédica hoy en el culto, ¿verdad? Y están felices y ahora sí hacen planes, ahora sí yo voy a cambiar, yo voy a tener más paciencia con mi familia, yo voy a tratar de ser mejor, yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer esto. Pero ¿qué pasó? Llegaron a la casa, se llevaron un colerón, por decirlo así, tuvieron un mal momento y todo aquel gozo, toda aquella alegría, todas aquellas promesas se fueron a un precipicio. ¿Es usted de los que se identifican con esa palabra? ¿Le pasa a usted? Yo no sé si a usted le pasa, pero sucede mucho eso, ¿verdad? Muchas veces vamos a la iglesia, venimos contentos, venimos felices, venimos con deseo de cambiar nuestra forma de ser. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que nuestra forma de ser nos hace daño y le hace daño a otras personas. Y entonces cuando vamos a la iglesia y venimos contentos porque escuchamos la palabra de Dios, resulta que nos llevamos un colerón en la casa, tuvimos un problema en la casa y ya, todo aquello bonito que traíamos se fue y volvemos a ser las mismas personas de antes, las mismas personas amargadas, las mismas personas sin fe, sin esperanza, las mismas personas negativas. ¿Todo por qué? Porque en nosotros no estaba realmente fundamentado el amor de Jesús. ¿Sabe que el amor de Jesús tenemos que fundamentarlo bien en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el amor de Jesús en su corazón y usted viene feliz de la iglesia, usted viene contento de su iglesia, aunque en la casa lo esté esperando un león, un tigre, usted siempre va a seguir siendo feliz. ¿Por qué? Porque usted sabe que Jesús está con usted. Y por más tribulación, por más tormenta que lo esté esperando en su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted vaya, después de que recibió la palabra de Dios, usted va a tener esa fortaleza para poder superar aquello y va a seguir teniendo la paz y la seguridad en Cristo Jesús. Entonces lo que usted recibió en aquel lugar, usted lo va a poder sostener aún en medio de la prueba. Amén. Bendito sea Dios. Pero también dice la palabra de Dios que también nos habla la palabra de Dios, dice que, por ejemplo, en esta que cayó en pedregales, ahí digamos, nosotros podemos ver una palabra que está en Mateo 14, donde habla de Pedro, ¿verdad? Y nos puede suceder como le sucedió a Pedro, ¿verdad? En esta parábola que dice que cayó en pedregales, ¿verdad? Que nos llenamos de gozo, de alegría y todo, pero ¿qué pasó? Si nuestra fe no está bien sustentada en la más mínima prueba, en la más mínima tribulación, nos vamos a caer. Dice en Mateo 14, dice que cuando Jesús viene sobre las aguas y los discípulos están asustados, están atormentados en la barca, dice que cuando Pedro reconoce que es Jesús el que viene sobre las aguas caminando, dice que Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas.
Entonces, ¿qué pasó? Por un momento, él tuvo la convicción y la fe de que él podía caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con él. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento donde él pone su enfoque en la tormenta que había, en los vientos, en el huracán, y es cuando él empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque su fe en ese momento no estaba bien fundamentada. Si su fe hubiese estado bien fundamentada en ese momento, por más huracán, por más tormenta, por más tribulación, él hubiera seguido caminando sobre las aguas donde Jesús. Pero eso es lo que sucede a veces. A veces vamos a la iglesia, nos llenamos de fe, de alegría, decimos ahora sí tenemos la convicción, ahora sí Dios está conmigo, pero resulta que cuando llegamos a la casa o al lugar de trabajo o al lugar de estudio, donde quiera que lleguemos, siempre va a haber algo esperándonos, siempre va a haber una prueba. Siempre que usted trate de acercarse a Jesús, siempre va a encontrar una prueba porque es para ser probado, para ver si es tan cierto que usted ama tanto a Dios, para ver si es tan cierto que usted tiene tanta fe en Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro en ese momento. Él hizo ver a sus hermanos que estaban ahí que él tenía fe en Jesús y que si Jesús le decía que caminara sobre las aguas, él lo iba a hacer porque él confiaba en Jesús. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento donde pierde su enfoque, pierde su fe, porque se queda viendo el huracán y la tormenta que había. Siente temor y empieza a hundirse. Eso es lo que nos sucede en esa segunda parábola de que dice que parte cayó en pedregales. Es eso. Venimos con gozo, venimos con alegría de la iglesia, pero cuando empezamos a ver las pruebas, cuando empezamos a ver las tormentas, sentimos temor y nos hundimos. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios también que está en Mateo 13:7. Dice que parte cayó en los espinos. Bendito sea Dios. Dice que parte cayó en los espinos. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Tal vez usted se identifica con esta palabra, que dice que parte de la semilla, o sea, la palabra de Dios, cayó entre los espinos. Dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, por más que escuchemos la palabra de Dios, si nuestra mente y nuestro corazón no está ahí, en Dios, en Jesús, entonces de nada va, por eso dice infructuosas, de nada va a servir la palabra de Dios. Si usted que está ahí, para usted es más importante las riquezas, el tener todo lo que le agradaría tener en este mundo, carros, riquezas, casas, propiedades, mucha plata. Si para usted eso es prioridad antes que Dios, que Jesús, entonces la palabra de Dios será infructuosa en usted. Le podrán hablar 1000, 2000, 3000 de Dios, pero mientras usted no quite ese corazón de piedra y ponga uno de carne, donde el Espíritu Santo pueda trabajar, será infructuoso. ¿Sí? Son personas que están en una iglesia, no importa qué denominación de iglesia sea, están en una iglesia, están escuchando la palabra de Dios, pero sus corazones, sus mentes, están en los negocios. Están en cuánto me iré a ganar o cuánto iré a perder en aquel negocio. Están en que cómo hago para comprar aquella propiedad. Están en que cómo hago
para comprar aquel carro. Están en muchas cosas menos en Dios. Por eso cuando Dios da una palabra y Dios dice que este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Está hablando de ese tipo de personas, personas que hacen acto de presencia en una iglesia, pero su corazón lo dejaron allá donde están sus negocios, donde están sus bienes materiales. Amén. Yo no sé si usted se identifica con esa palabra. Si usted se identifica con esa palabra, pide a Dios que cambie eso de su vida, porque los bienes materiales y todo va a quedar aquí. Y todo su gran esfuerzo, toda su lucha, va a quedar aquí. Vendrán y recogerán aquellos quienes no les ha costado nada y harán fiesta por lo que usted se mató toda una vida. Sabe que Dios no está en contra de las riquezas, nunca. Dios quiere que tengamos todo para ser felices. Dios quiere que tengamos un muy buen carro, que tengamos una muy buena casa, que tengamos una muy buena prioridad. Pero Dios dice, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás os será añadido. Dios le está diciendo, búsqueme a mí primero, y lo demás yo se lo voy a añadir. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, dice que los que cayeron en espinos, habla de personas que su afán por los placeres cierran su corazón, cierran el corazón a Dios. Pero también está, y la parte más bonita, ya estamos terminando. Dice que está la semilla que cayó en buena tierra. Semilla que cayó en buena tierra, o sea, la palabra de Dios que cayó en una persona que dispuso su corazón, que abrió su corazón, que dijo, yo necesito de Jesús para vivir, que dijo, yo sin Jesús no puedo vivir. Esa es la buena tierra, un corazón dispuesto, un corazón que se abre para recibir aquella semilla y dejarla germinar y dejarla crecer para luego dar fruto. Esa es la tierra de la cual habla Jesús en esta parábola, ¿verdad? Dice así, Marcos 4:20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 30, 60 y 100 por uno. Bendito sea Dios, ¿por qué? Porque hoy está hablando en nuestros corazones. Dice que, ¿cuáles son esas personas de las cuales habla esa parábola de la buena tierra? Los que fueron sembrados en la buena tierra. Esos precisamente. Esos que van con ese anhelo, con esa ansiedad de ver de qué me va a hablar Dios hoy. ¿Qué será lo que Dios me va a hablar? Qué bonito, voy a aprender más. Y voy a ir a aprender porque yo quiero recibir lo que Dios tiene para mi vida, para también ir y compartirla con aquellos que no conocen su palabra. Porque yo seré una buena tierra para que Él plante su semilla, para que su semilla crezca, para que su semilla germine, crezca y dé buen fruto. ¿Cuál es el fruto? El salir a la calle y decirle a las personas cuánto los ama Jesús. Que en Jesús está la esperanza, que en Jesús está la salvación, que son personas que valen mucho, que son personas que no vinieron a este mundo para ser pisoteadas. Esa es la buena tierra, un corazón dispuesto para Jesús, pero ellos tienen premio también, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice que personas que dispusieron su corazón, los que oyen la palabra y la reciben en su corazón. Vamos a ir a Mateo 25:23. Mateo 25:23. Y dice su bendita palabra así.
25, 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea Dios, porque ese es el premio que Dios nos da. Cuando decimos en un principio que Jesús inicia su ministerio, lo inicia preparándonos para lo que es el reino de los cielos. Él ahí en esta palabra de Mateo 25, 23, Él nos premiará a aquellas personas que fueron como esa buena tierra, a esas personas que dispusieron su corazón. Mire, si usted es una de esas personas, siga llenándose, siga siendo una buena tierra para el Señor, siga abriendo su corazón, disponiendo su corazón para el Señor. Créame que por medio de usted muchas personas van a poder salir de la vida que llevan, muchas personas van a entender que valen mucho. Hoy las personas necesitan entender que valen mucho. Hoy las personas necesitan entender que no vinieron al mundo por casualidad. Hoy hay personas pensando que quizás nacieron por un error de sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen una ilusión en su corazón, no tienen una esperanza, pero usted es portador. Perdón. Usted es portador de esperanza, usted es portador de fe. Por medio de usted, si usted es una buena tierra, un buen corazón, Jesús va a salvar muchas vidas, muchas almas se van a salvar. Pero necesitamos ser como esos que fueron sembrados en buena tierra. Entonces, dice Jesús es esta palabra, es Él el sembrador, pero los cultivadores somos usted y yo. Debemos escucharla con agrado, la palabra. Debemos meditarla, debemos reflexionar y debemos de hacerla crecer. Bendito sea Dios, porque Dios de verdad que ha sido bueno, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga mucho, de verdad. Y espero en Dios con toda humildad que esta palabra hoy haya sido de mucha riqueza espiritual para su vida, que la pueda reflexionar, que la pueda meditar y también reflexionar y preguntarse en cuál de esas parábolas se identifica usted, en cuál de esas, ¿verdad? Si la que cayó junto al camino, si la que cayó junto a los pedregales, si la que cayó junto a los espinos, o si la que cayó en buena tierra. Así es que Dios nos los bendiga mucho y muchas gracias.